Extraterrestres Cíclope, el extraordinario caso de Sagrada Familia. Desde que tenemos memoria, la humanidad siempre ha estado fascinada por la existencia de extraterrestres, representados en nuestro imaginario colectivo como pequeños extraterrestres verdes. El planeta Tierra parece ser el lugar perfecto para sus pequeñas visitas sigilosas. Entre secuestros y extrañas luces en el cielo, los avistamientos de ovnis han aumentado cada vez más a lo largo de los años, junto con testimonios de quienes han sido afectados. Hoy investigaremos un incidente menos conocido, pero no menos significativo. Es uno de los casos más extraordinarios de avistamientos de ovnis y ocurrió en el distrito de Sagrada Familia, en Belo Horizonte, ciudad y capital del estado de Minas Gerais, en Brasil. Los protagonistas de nuestra historia son tres niños, que aseguran haber sido contactados por un extraterrestre, un ser de apariencia humanoide, pero a diferencia de muchos otros casos, parecería ser un cíclope gigante, de casi 2,5 metros de altura. Durante la última ola de observaciones de ovnis a mediados de 1965, una noticia más que sorprendente fue publicada en el famoso periódico de Belo Horizonte, o Diario. Según el artículo, 3 niños habían visto 2 años antes, en 1963, un objeto volador extraño, con varios miembros de tripulación en su propio patio, fuera de su hogar. Inmediatamente después de leer el artículo, don Alberto Francisco Dogamo, socio de SICOVNI, el Centro de Investigación Civil de Objetos Voladores No Identificados, una organización brasileña de ufología, fundada por Julio Abraham Aleixo en 1954, fue al hogar de los niños para investigar. De esta investigación que vamos a analizar, surge un caso clásico de la ufología brasileña. Luego de pasar un largo periodo con los 3 niños y sus padres, en el mismo lugar donde supuestamente ocurrió el hecho. Esto es lo que se desprende del informe elaborado por el señor Dogamo. Fecha de lo sucedido: agosto 28, 1963. Entre las 7 y 7:30 p.m., hora local. Duración de 10 a 15 minutos. Lugar: Conselheiro Lafayette, número de calle 1553. Distrito de la ciudad de Sagrada Familia, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Los hermanos Fernando y Ronaldo, de 14 y 7 años respectivamente, como muchas otras familias, viven en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, con 4 o 5 cuartos, junto con sus padres y otros 4 hermanos. Como de costumbre, inmediatamente después de la cena, salen al patio trasero junto con su amigo, Marcos, también de 7 años, que vive en el segundo piso de una pequeña casa en la esquina de la calle. Su intención de esa tarde, como muchas otras tardes, a petición de su madre, era lavar una vieja cafetera con agua de la cisterna, ubicada al lado de un pequeño pozo en el patio trasero. Saliendo al patio por la puerta trasera, bajando la pequeña escalera de piedra, el niño mayor, Fernando, nota lo bien iluminado que está, pero no le da importancia, porque la luna brilla intensamente en el cielo.
El patio también es una especie de jardín lleno de flores, con su pozo y pequeños arbustos y macizos de flores bien cuidados, igual que algunos árboles frutales, un árbol de aguacate y un árbol de mango. Su amigo Marcos, siempre el primero en querer hacer las cosas, rápidamente se acerca al viejo barril de petróleo, usado durante muchos años como depósito de agua. El barril está casi vacío, por lo que el niño se dirige al pequeño pozo que está al lado para recoger el agua necesaria para la tarea. La pared del pozo es bastante alta y el niño tiene que inclinarse dentro para accionar la palanca y bajar el balde para recoger agua del fondo. Se inclina tanto que apenas se le ve la cabeza. Solo su espalda y piernas emergen del pozo. Ronaldo, por otro lado, el hermano menor, que se fue más atrás al costado de la casa, es el primero en estar realmente sorprendido de lo bien iluminado que está el patio, a pesar del hecho de que la vieja lámpara está apagada. Levantando su cabeza para entender mejor, Ronaldo ve la cosa más increíble del mundo. Flotando en el aire, sobre el patio, lo suficientemente alto como para no haber sido notado por su amigo que intentaba recoger el agua. Hay un objeto esférico que flota, iluminado desde el interior y con paredes transparentes. Está inmóvil sobre el árbol de aguacate plantado frente a la casa, a unos 5 metros del suelo y a 8 metros de los chicos que lo miraban. Este se divide en pequeños cuadrados, como una estructura de tablero de ajedrez, según plantea en su hipótesis el investigador Dogamo. Paralizado por lo que está viendo, Ronaldo observa la esfera sin palabras. En la parte superior hay una especie de antena, formada por 2 varillas inclinadas, en forma de V, coronada por 2 esferas y una varilla vertical central. Ronaldo ya no es el único en observar esa esfera milagrosa. Logrando apartar temporalmente sus ojos de esa fascinante imagen, se da cuenta de que incluso su hermano, que se detuvo poco después de salir del patio, ha levantado su cabeza y permanece como él, casi paralizado por lo que ve. Lo más aterrador, sin embargo, para Ronaldo, quien se ha vuelto a mirar la esfera flotante, es que, a través de sus paredes transparentes, se pueden ver 4 personas sentadas en taburetes de una sola pata. En el momento de perfil con respecto a los niños, una de las personas sentadas en el asiento trasero tiene una apariencia más masculina y es más robusta que las demás. Justo frente de él, en el centro de la esfera, lo que parece ser una mujer está sentada. De hecho, los niños notan el pelo largo y rubio, recogido en su peinado, similar al que suelen ver a sus madres cuando van a misa. Sentado en el asiento delantero hay un hombre más parecido al primero, pero más delgado. ¿Quién parece operar? Ahora Ronaldo lo nota. Instrumentos en lo que el niño solo puede definir como un panel de control. No muy diferente a lo de un avión, que había visto en una serie de televisión unos días antes. Frente a este, hay una especie de pantalla similar a un televisor. El cuarto hombre, o más bien, el ser que los niños pronto verían mucho más de cerca, se sienta a la izquierda de la mujer en el centro del objeto flotante. Los 4 parecen estar usando una especie de traje de buceo que se adhiere mucho al cuerpo y tienen la cabeza envuelta en cúpulas circulares transparentes
o cascos. Su vestimenta también es muy similar y uniforme, como los niños describirán aún mejor en sus dibujos. Su torso está cubierto de algo marrón y por debajo de la cintura, la ropa es blanca hasta llegar a las rodillas, donde hay protuberancias negras que bajan hasta los pies, que los chicos suponen son botas negras. Lo que ahora tanto Ronaldo como su hermano Fernando pueden identificar como los uniformes de la tripulación parecen estar hechos de cuero y están muy desgastados en las partes correspondientes a extremidades y pecho. Probablemente los chicos piensen que se han usado mucho o son de segunda mano, como casi toda la ropa que ha pasado a Ronaldo por sus hermanos. En cuestión de segundos, antes de que los dos hermanos puedan advertir a su amigo Marcos, aún empeñado en recoger agua del pozo, dos haces de luz paralelos entre sí y de color amarillento dividieron el aire bajo el artefacto flotante, proyectándose hacia el suelo en un abrir y cerrar de ojos cerca de unas flores. Sin ruido perceptible, una escotilla debajo de la esfera se abre, en dos partes que se deslizan en direcciones opuestas. Entre estos dos grandes rayos llenos de luz brillante, uno de los hombres, o mejor dicho, uno de los seres dentro de la nave espacial, hace su descenso al suelo, flotando en posición vertical hasta tocar suavemente la tierra batida del patio. Los hermanos ahora pueden ver completamente a la extraña criatura que se asemeja a un hombre. Después de colocar ambos pies en el suelo, se dan cuenta de que el ser no mira a su alrededor y no parece desorientado. Quizás flotar en el suelo sea una actividad diaria para él, pensó el mayor. En cambio, el ser se dirige sin demora hacia Ronaldo y Fernando, quienes, aún inmóviles, casi como pegados a su casa y aún atónitos por el suceso, no han advertido a su amigo Marcos. Marcos, con la cabeza completamente metida en el pozo y sin haber notado aún nada, desconoce la situación. El ser se mueve con una puerta pesada. Su brazo se balancea un poco lejos de su cuerpo y le recuerda a Ronaldo, como cuando él carga a su hermano en la espalda por diversión. El ser cruzó ese mismo patio con un paso similar. Quizás este ser esté cargando con algo, o no esté acostumbrado a caminar sobre la tierra. Los hermanos pronto se dan cuenta de que el ser no había notado su presencia, y en cambio se movía hacia el pozo, hacia su amigo Marcos. Y deteniéndose poco antes de alcanzarlo, extendió un brazo hacia el chico. Como más tarde se planteó en la hipótesis de los niños, en realidad pudo haber sido un gesto inofensivo, tal vez incluso de bondad por parte de aquella extraña criatura, que al ver al niño casi tragado por el pozo quiso socorrerlo, por lo tanto extendió una mano hacia él para levantarlo. Pero Fernando, como despertando de un trance, inmediatamente interpretó el gesto del ser como una amenaza a su aún distraído compañero, y se precipitó corriendo hacia la cisterna, saltó sobre Marcos, tirándolo violentamente al suelo para evitar ser agarrado. Marcos ahora se encuentra aturdido, sorprendido y tirado en el suelo, tratando de entender lo que pasa. Se vuelve, al principio enojado, hacia su amigo que lo tiró al suelo. Luego, siguiendo la mirada de Fernando tirado en el suelo a su lado, él también ve al extraño visitante por primera vez. El ser, que ha permanecido inmóvil, desvía la mirada de Fernando a su hermano Ronaldo. El chico, que mientras tanto había logrado retroceder un poco en el patio con la intención de refugiarse en la casa, echa a correr, pero tropieza y se golpea dolorosamente la rodilla contra la esquina de la puerta. Una vez en el suelo,
con su pierna palpitante de dolor, se ve obligado a parar. Los gemidos de dolor, aunque apagados, atraen la atención del ser, que se detiene a mirar al niño. Ronaldo logra levantarse y da unos pasos hacia atrás, tambaleándose levemente, para luego permanecer pasivo a un lado de la casa. El niño y sus dos compañeros recordarán ese peculiar estado de ánimo. Se sentían impotentes para huir o incluso para gritar y pedir ayuda de alguien. El ser, sin embargo, no se acerca a los chicos, sino que comienza a gesticular con sus manos. Gestos cortos y fluidos, extendiendo sus manos horizontalmente, acompañando estos gestos con movimientos de cabeza y palabras extrañas en un idioma desconocido para los chicos. Fernando, habiendo encontrado el coraje para levantarse después de empujar a su amigo al suelo, es abrumado por una nueva sensación. Después de varios gestos por parte del ser, su miedo, que antes lo inmovilizaba y le hacía temblar las piernas, ha desaparecido. Como él, los otros dos chicos también están más tranquilos. Y finalmente, a poco más de 2 metros del extraño visitante, por fin pueden observarlo mejor. Tiene la piel rojiza y es completamente lampiño. Como 2 de sus compañeros, aún en la esfera flotante, no tiene un solo pelo. Los chicos saben que no hay gente calva en su vecindario, pero sigue siendo una visión peculiar. Fernando nota que la figura es enorme, casi tan grande como la puerta del lado de la casa, y conoce bien esa puerta. Él y sus hermanos se miden allí todos los años en su cumpleaños. Una vez, para poder entender cuánto tendría que crecer para llegar a la cima, con la ayuda de su padre, había medido la totalidad de la puerta. 220 centímetros. Por lo tanto, el extraño ser parado frente a ellos tenía más de 2 metros de altura. Por encima de lo que ahora destaca mejor como un casco transparente, hay una especie de pequeña antena en forma de anillo, con una pequeña esfera colgante. Pero por mucho lo más sorprendente y extraño que todos los niños pueden ver muy bien es su ojo. Un solo ojo, grande, colocado en el centro de la cara. No recuerdan la nariz ni las orejas, tal vez ni siquiera las tenía, pero el ojo es inolvidable. Un ojo redondo y oscuro, desprovisto de su parte blanca. Lo que más llama la atención de Marcos y que seguirá recordando durante mucho tiempo es la pupila. En lugar de una pupila circular como los ojos humanos, el ser solo tenía una línea horizontal mucho más oscura, como la parte central del ojo. Por encima de esa gran bola que es el ojo, hay un área oscura y grande no bien delimitada, pero se mueve con frecuencia, lo que los chicos interpretan como una ceja poblada. La ropa que lleva el ser, ese tipo de traje, cubre todo su cuerpo y parece ligeramente hinchado para los chicos. Más tarde plantearán la hipótesis de que tal vez, después del fluctuante descenso un poco antes, el traje se había llenado de aire. Con pasos cortos, el ser se mueve un poco, siempre tambaleándose levemente, en contraste con la naturalidad con la que había hecho su descenso al suelo, y se sienta en el borde del pozo. Los chicos lo ven de perfil, y se ubica más o menos frente a ese extraño dispositivo esférico, parecido a una nave espacial, donde sus compañeros permanecían sentados. La altura de su cabeza supera con creces la altura del mango de la polea del pozo. Fernando lo nota y aprovecha la aparente distracción del ser. Da unos pasos hacia atrás, posicionándose detrás del ser para estar fuera de su campo de visión.
Agachándose ligeramente, recoge un trozo de ladrillo del suelo y levanta el brazo para arrojárselo al ser. Aprovechando su posición, habría golpeado al ser por la espalda sin ser visto. Quería golpearlo, Fernando confesó más tarde en una entrevista. Inexplicablemente, sin embargo, como si lo hubiera sentido sin siquiera verlo, el ser salta a sus pies. Se vuelve hacia el niño con un rápido movimiento y expulsa de una superficie rectangular colocada a la altura del pecho un chorro de luz amarilla que en un abrir y cerrar de ojos llega a la mano del niño. Sin que Fernando se dé cuenta, le tiembla la mano y se le afloja, haciendo que el ladrillo caiga al suelo. Los chicos notan que el ser intercambia una mirada rápida con la esfera que flota sobre ellos, recibiendo un rápido gesto de su acompañante, sentado en el asiento delantero a cargo de la instrumentación, interpretado por los niños como un gesto de disuasión. En ese momento, los chicos pueden ver con más claridad que este otro tripulante también tiene un solo ojo. En el breve momento en el que el ser frente a ellos se ha vuelto y les da la espalda, los chicos notan la existencia de una caja color cobre en la espalda del ser, pegada a su ropa. ¿Conoces ese color que aparece cuando miras un cable eléctrico? Preguntaría después Fernando al tratar de describir el color de la caja. Volviéndose hacia los chicos una vez más, luego de ese breve intercambio con su compañero en la nave espacial, el ser intenta comunicarles algo. Un idioma muy extraño, una voz extremadamente grave y muchos gestos con las manos, la cabeza y el ojo. El ser parece hacer un esfuerzo para ser entendido por los niños, que solo pueden observarlo pasivamente. Al crear un círculo con su dedo índice y pulgar, el ser traza diferentes círculos en el aire a su alrededor, y hace lo mismo con el dedo índice de la otra mano. Todo esto sin dejar de hablar. Posteriormente, después de tomar un breve descanso, probablemente para recuperar el aliento, señala a los tres niños y con cierta dificultad, como Fernando nota, intenta juntar la palma de sus manos junto a su cabeza. El clásico gesto que se hace cuando quieres expresar que tienes sueño o quieres irte a la cama, concluyó Ronaldo. Tras lo cual, el ser señala la luna con un gesto no demasiado rápido y una progresiva elevación de la mano como para indicar un vuelo en esa dirección. Los niños no pueden entender lo que el ser les quiere decir, pero lo miran. Como si finalmente hubiera terminado un discurso, el ser se da la vuelta y caminó lentamente hacia la nave espacial, desandando el camino que ya había hecho anteriormente. Los niños están asombrados. Este encuentro fue tan aterrador al principio que uno preferiría que no sucediera. Estaba a punto de terminar. Al verlo partir, el pequeño Marcos pregunta casi con ansiedad a su amigo Fernando, que está cerca de él: ¿crees que volverá? Esta simple pregunta casi susurrada queda suspendida por unos segundos en el aire, y para sorpresa de todos los chicos, el ser se vuelve hacia Marcos. Con su cabeza, hace varios movimientos verticales, como si asintiera a la pregunta de Marcos. Luego, reanudando su viaje, se inclina sobre un macizo de flores, y desde allí con su mano izquierda recoge una planta. Con esta en sus manos, da los últimos pasos que necesita para llegar al punto donde había descendido. Con su brazo, hace un breve gesto hacia la nave espacial y los dos rayos de luz reaparecen como chorros que conectan el dispositivo flotante con el suelo. Con la sencillez y ligereza con que había descendido, el haz vuela hacia arriba entre las dos bandas de luz, suavemente, y siempre en posición vertical. Ya no está mirando a los niños, su cabeza está levantada hacia el cielo.
Después de regresar al dispositivo y sentarse junto a sus compañeros, los niños todavía pueden ver los dos rayos de luz, aunque ahora están un poco descoloridos. Inmediatamente después, el artefacto emite un fuerte resplandor y se eleva silenciosamente, en dirección oblicua hacia el este, como será más adelante averiguado, desapareciendo de repente y apenas siendo notado por los niños, que quedan asombrados, y ahora solo iluminados por la luz de la luna. Después de unos momentos, como si se les hubiera quitado un velo o se les hubiera dado permiso a los niños para moverse de nuevo, los niños se sienten libres y esa sensación de tranquilidad va desapareciendo. Inmediatamente corren a la casa gritando por Donna Malia, la madre del hermano, casi gritando. La mujer, que estaba acostando a su hijo menor en un cuarto cerca de la entrada trasera, no había notado ningún cambio en el ambiente durante los pocos minutos que el extraño encuentro había tenido lugar en el patio, a excepción de un fuerte y breve destello de luz proveniente de la ventana. Sin embargo, ese destello fue extraño. La mujer luego explicaría por qué no había posibilidad de que la luz de un auto pudiera impactar contra las ventanas de la casa y por lo tanto producir esa luz. Pero la mujer no le había prestado mucha atención a esto, hasta que los niños entraron a casa gritando: «¡Mamá, mamá! ¡Ven a ver qué cosa tan horrible!». Además de la agitación y el poder de sus hijos, lo que impresiona a Donna María es el hecho de que su vecino, el pequeño Marcos, entra corriendo a la casa con los otros niños, yendo directamente a esconderse debajo de la cama, donde parece encogerse de terror. Aunque todavía era joven, la mujer recuerda nunca haber visto a Marcos tan asustado como para esconderse así. Incluso tendrían que ir a llamar a su padre a la esquina de la calle para sacarlo de su escondite. En el momento del incidente, el señor Alcides, el padre de los hermanos Fernando y Ronaldo, está como en una velada cualquiera, en el bar del barrio hablando con sus amigos. De repente, una de sus hijas entró corriendo al bar. Su madre la había mandado a buscarlo. «Papá, unas personas extrañas han entrado en nuestro patio trasero». Sin entender lo que dice la niña, el hombre inmediatamente corre de regreso a casa, asustado, e intenta que los niños le expliquen lo que pasó. Tras varios minutos de incredulidad, el hombre es conducido al patio y examina el suelo, siguiendo las instrucciones de los niños. Sobre la lisa y batida tierra, puede distinguir varias marcas pequeñas en forma de triángulo a lo largo del camino que había recorrido el extraño ser, según describieron los niños. Las huellas son bastante profundas, de 1,5 centímetros de tamaño, y hacen pensar al padre que solo algo muy pesado pudo haberlas creado. El padre del niño esa misma noche volvería con sus amigos en el bar para contarles la increíble historia que les había pasado a sus hijos. Pero, a pesar de la invitación para ir y ver con sus propios ojos las señales indiscutibles dejadas por el extraterrestre, su reacción, así como la de todo el vecindario, sería una de completa incredulidad, y ni el padre ni los niños serían tomados en serio. Solo un ex vecino querrá que le muestren esa misma noche las huellas dejadas en el jardín. En cuanto a su madre, Donna María, su preocupación aumentará cuando se dé cuenta de que, por un buen tiempo, los niños se negarán a salir al patio por la noche, lo cual es completamente contrario a sus hábitos. Aunque la mujer también confiará a sus vecinos el comportamiento inusual de sus hijos, nadie la escuchará,
y su actitud será principalmente de incredulidad. Donna María dirá que ante esta actitud, Fernando, el hijo mayor, solía reaccionar con un tono de dolor y desafío con las siguientes palabras. ¿No quieren creerlo? Bueno, un día terminarán viendo lo que vimos, y entonces quedará claro que no mentimos. Ha pasado el tiempo, y los niños ya han crecido. Tras ser contactados una vez más por el primer investigador del caso, el ufólogo Alberto Francisco Dogamo, insiste rotundamente que nunca se habrían aprovechado del incidente, queriendo seguir adelante y vivir sus vidas. Marcos, que se había convertido en diseñador industrial, siempre fue el más exigente, partiendo de los bocetos que había hecho de aquel encuentro a los 7 años, hasta que ya no le tuvo miedo a nada y trabajó en Irak, durante el conflicto con Irán, para un constructor brasileño de carreteras y puentes. Ronaldo se había convertido en un vendedor de gemas en una joyería. Y Fernando en técnico mecánico, muy competente y orgulloso de no haber estado nunca desempleado, habiendo adquirido una buena reputación, generalmente respetado como profesional. Además, entre las diversas investigaciones que siguieron al hecho, Ulvio Abraham Aleixo, el fundador de SICOVNI, el Centro de Investigación Civil de Objetos Voladores No Identificados, entre los primeros interesados del caso, llevó a cabo una entrevista con los niños 2 años después de su encuentro con el ser extraterrestre, que apareció en su patio esa noche, del 28 de agosto de 1963. Tal como sucedió esa noche, esta entrevista también se llevó a cabo en el patio trasero de la casa. Todos los niños estaban reunidos y listos para compartir su versión de los hechos. ¿Qué diferencias notaste entre las personas que estaban en el aparato? El hombre sentado al final era más corpulento. También había una mujer con el cabello estirado hacia atrás. ¿Notaste otras diferencias? No, todos eran iguales. Los hombres estaban sin pelo. Dijiste que en un cierto momento, 2 bandas luminosas bajaron del aparato al suelo y entre ellas, un hombre bajó una escalera. No había escalera. Entonces, ¿el hombre cayó pesadamente al suelo? Él no se cayó. Descendió sin mover las piernas y tocó el suelo lentamente. ¿Él inmediatamente caminó en tu dirección? Sí. Por favor, imita para nosotros cómo caminaba. Fernando se acerca al aguacatero y retrocede lentamente con movimientos rígidos de los brazos, lejos de su cuerpo. Aquí, indicando el suelo, resbaló 2 veces en la piedra caliza. ¿Todos los movimientos del hombre eran tan lentos? No, a veces se movía rápido, pero parecía tener dificultades para doblar los brazos. ¿Por qué piensas eso? Fernando luego produce algunos de los gestos que se estaban haciendo. Una serie de gestos con las manos, rápidos, horizontales y circulares. Al reproducir el gesto de cansancio que hace el ser, sus manos apretadas no logran acercarse demasiado a su cabeza. ¿El hombre también hizo movimientos con la cabeza? Cuando nos miraba y nos hablaba, de vez en cuando movía mucho la cabeza. Dijiste que el hombre se detuvo en este punto de la cisterna cuando llegó allí. Luego sucesivamente se inclinó hacia adelante para atrapar a Marcos, que estaba al otro lado de la cisterna,
y aproximadamente a 1.5 metros del hombre. ¿Cómo podría un hombre llegar tan lejos? Pero era muy grande. ¿Qué tanto? Del tamaño de esa puerta, dice señalando su casa. Después de empujar a Marcos lejos del hombre, ¿qué hizo después? Movió sus manos, así. Fernando luego reproduce los rápidos movimientos horizontales. Después de eso, mi miedo se fue. Entonces se sentó aquí. El niño indica el borde de la cisterna y muestra cómo el hombre estaba sentado, con los hombros hacia los niños. Mientras él miraba hacia la esfera sobre el árbol de aguacate, tomé un trozo de ladrillo del suelo para tirárselo. Cuando levanté el brazo, se dio la vuelta rápidamente y una luz llegó a mi mano. El ladrillo se cayó y mi mano empezó a temblar. ¿De qué color era esa luz? Amarillenta. ¿De dónde venía? De un objeto en su pecho. ¿Un objeto similar a qué? No sé exactamente. Tenía una forma cuadrangular, más o menos. ¿Qué hizo después de eso? Aparentemente se rió. ¿Por qué aparentemente? Era una risa extraña. Su boca se movió mucho y se abrió de esta manera. El niño luego muestra su boca abriéndose verticalmente. ¿Cómo eran los ojos del hombre? Solo tenía uno. Aquí. Fernando señala la base de su nariz y Ronaldo asiente con la cabeza para estar de acuerdo. ¿Tenía cejas? Tenía algo que parecía una ceja sobre el ojo. Se movía a veces cuando fruncía el ceño. ¿Tenía pestañas como las de nuestros ojos? Tengo la impresión de que tenía una. ¿De qué color era su ojo? Estaba oscuro. ¿Tenía la parte blanca? No, todo estaba oscuro y redondo, como este. Luego el niño señala un boceto hecho antes por Marcos, que había dibujado el ojo de 1 pulgada de diámetro, de forma circular, y con una línea horizontal más oscura en lugar de la pupila. ¿Y cómo era su nariz? No lo sé. Así que dices haber visto su boca y ojo, y ahora no puedes describir su nariz. ¿No viste 2 aberturas justo encima de la boca? No recuerdo haber visto una nariz. ¿Y las orejas? ¿Qué aspecto tenían? Yo tampoco las vi. ¿Cómo no viste las orejas si el casco era todo transparente? No lo sé. Su cara era toda del mismo color, rojo. Sus dientes eran completamente blancos, dijo con cierta admiración. Tenía estos dientes de aquí mucho más grandes que los otros, apuntando a los caninos. Marcos entonces interrumpe. No, los más grandes eran estos, exclamó Marcos señalando sus dientes inferiores. Fernando, nos dijiste que viste la cara del hombre, el color de sus ojos, de sus dientes, su ropa, etc. Por lo tanto, la bombilla del patio trasero estaba encendida. Estaba apagada. ¿Cómo pudiste notar tantos detalles si el hombre estaba de espaldas a la luz que provenía del aparato? Pero la luz de la esfera iluminaba todo esto de aquí. Y también hubo un poco de luz de luna. ¿Y ninguno de los vecinos salió de sus casas para ver esta luz? No había ningún vecino saliendo a los patios traseros cerca de nuestra casa. Fernando, dijiste que el hombre te habló mientras te hacía gestos. ¿Entendiste alguna de las palabras? No. ¿Crees que el lenguaje del hombre era similar al francés, inglés o cualquier otro idioma extranjero?
No lo sé. ¿Cómo era su voz? Era una voz muy grave. Era 10 veces más grave que la tuya. Ronaldo interviene refiriéndose a la voz del profesor Fulvio. Mientras el hombre estaba en el suelo, ¿viste el aparato balanceándose sobre el árbol? El aparato no se balanceaba. ¿Y qué hizo la gente que todavía estaba dentro? Un hombre sentado al frente movía sus manos en la parte inferior de algo similar a un televisor. Fernando luego reproduce el movimiento de manos, moviéndose velozmente sobre un teclado. ¿Viste alguna figura en este televisor? Estaba parado de lado, pero pude ver pasar algunas líneas. ¿Y las demás personas qué hicieron? Simplemente siguieron sentados en sus asientos. ¿En sillas? No, no había sillas. Eran taburetes con una sola pierna. ¿Es cierto que cuando el hombre se alejó y escuchó la pregunta de Marcos, hizo movimientos con la cabeza? Cuando el hombre comenzó a alejarse, Marquiño me preguntó, ¿crees que volverá? Entonces el hombre hizo varios movimientos con la cabeza. Marcos, por favor repite la pregunta que le hiciste a Fernando. ¿Y tú, Fernando, podrías imitar los movimientos del hombre? ¿Crees que volverá? Marcos le preguntó a su amigo. Fernando gira la cabeza hacia Marcos y reproduce en silencio los movimientos que hizo el ser con la cabeza. Ahora, Fernando, por favor imita la forma en que el hombre se fue. Fernando camina lentamente hacia un árbol de aguacate. A mitad de camino se detiene, se inclina hacia la izquierda y recoge una planta del suelo. ¿Qué significa eso? Aquí, el hombre se inclinó y desenterró una planta. Luego pasó por aquí y levantó los brazos. Fernando entonces imita el gesto. Y reaparecerían las dos bandas luminosas. Ascendió entre ellas hasta llegar a la esfera. ¿Y luego? La luz de la esfera se hizo más intensa y empezó a ascender lentamente. De repente hubo un destello de luz y las luces se apagaron en todas partes. La esfera desapareció aquí, detrás del techo. En ese momento parecía que soplaba el viento. ¿No estás seguro de eso? Sentí algo en el aire, lo que me hizo pensar así. Fernando, mira por aquí. ¿Cuántas personas están aquí para escuchar tu historia? Alrededor de 8 niños del barrio que sabían de la misión del detective, lo seguían y asistían a la entrevista. Así que además de los 3 niños, sus padres, los otros 4 niños pequeños y los integrantes de Sikovny, a su alrededor se había formado una pequeña multitud, atenta y silenciosa. Sin embargo, los investigadores señalaron que Fernando y sus amigos siguen manteniendo una espontaneidad inalterable. ¿No crees que al inventarte un cuento así podrías lastimarte a ti y a tu familia? Tus padres ya me dijeron que tu historia no es cierta. Si eso te dijeron, no lo sé, pero yo estoy diciendo la verdad. Uno de los últimos contactos con esta historia y con los chicos fue una inspección de 2 entusiastas de los ovnis en el vecindario de Sagrada Familia en 2006. Dirigidos por un Marcos adulto, recapitularon sobre los hechos de esa fatídica noche. Pasando por la puerta de metal, hay un terreno baldío donde quedan los cimientos de una casa antigua. No muy lejos, hay un árbol de aguacate frondoso. Todavía está de pie. Si pudiera hablar, también nos contaría lo que pasó aquella noche del 28 de agosto de 1963. Así comentó Marcos, casi soñando. Hace muchos años que no estoy aquí, y a pesar de lo que pasó,
guardo gratos recuerdos de mi infancia en este barrio de gente sencilla. Allí estaba el pozo y un viejo barril de petróleo donde iba a recoger el agua para lavar una cafetera cuando apareció. El hombre, de 48 ahora, recuerda su infancia, pobre pero feliz, jugando con aros, trompos y ganando algo de dinero para ayudar a la familia, llevando las compras de los que iban a los mercados. Tardé un poco más en ver al gigante que ya caminaba por el patio, porque mi cabeza estaba metida en la boca del pozo. Más tarde me dirían que había descendido entre dos rayos amarillos que se proyectaban hacia abajo desde la esfera suspendida en el aire. Los tres hombres cruzaron el patio y Marcos les cuenta el resto de los hechos hasta que se detienen cerca del pozo. ¿Volverán otra vez?, le había preguntado a Fernando, y los seres parecen entenderme, porque inmediatamente vimos cómo asentía con la cabeza respondiendo a mi pregunta. Es decir, volverán de nuevo. Marcos insiste mirando el árbol de aguacate. El hombre explica que durante un tiempo los chicos evitaban salir de casa por la noche. Entonces el miedo se convirtió en curiosidad, con la esperanza de su regreso, al menos de su parte. Me senté en la baranda del balcón de mi casa, mirando al cielo, esperando que algún día esos seres regresaran. ¿No tenías miedo de que volvieran?, pregunta uno de los dos fans de ovnis. No, porque si hubieran querido hacernos daño, lo habrían hecho ese día inolvidable. Creo que querían ver cómo vivíamos, lo que hacíamos. ¿Aún tienes esperanza de que regresen? La esperanza nunca muere. Me gustaría volver a verlos. Fue muy lindo recordar el evento en este lugar, aunque quede muy poco de la casa de mi amigo. La mía era esa, la de la esquina, señaló emocionado. Como te dije, la infancia me trae buenos recuerdos. Experiencias como estas nunca son fáciles de dejar atrás. Hay quien a toda costa quiere seguir adelante y olvidarse de todo, y aquellos que se quedan estancados en el pasado, tratando de revivir el hecho. Lo cierto es que esta experiencia unió aún más a los tres chicos. Ya sea una simple visita de cortesía, de alguna forma alienígena extraterrestre o algo más. Esa noche, un caso importante de ufología tuvo lugar en la historia. Aparte de las huellas aún cimentadas en el patio, solo quedan los recuerdos de una infancia, una amistad y un pasado que, para bien o para mal, no se irá en cualquier momento. En cuanto a los visitantes, sin embargo, tal vez todavía anden por allí, y como Marcos espera, le gustaría volver a verlos, o tal vez ya hayan regresado, y tal vez no muy lejos del vecindario de Sagrada Familia.